Hola a todos, todas, bienvenidos. Esperaremos unos minutos más a los presentadores y posteriormente daremos inicio. ¿No me escuchan? Fernanda, ¿me escuchas? Karen, ¿ya me escuchas? Muy bien. Karen, por favor avísame cuando ya puedas escucharme. Así daremos inicio, dado que eres la primera persona que presenta. Gracias. Al resto de las personas empezaremos en tan solo unos minutos. Bienvenido Elías, Michael, Robbie, Thea. Gracias por unirse. Empezaremos lo antes posible. Estamos arreglando un problema de sonido y posteriormente daremos inicio. ¿Me escuchan? Karen, ¿me escuchas o no? Muy bien, Elías, gracias, qué bueno que me escuchas. Karen, creo que está tratando de resolver su tema. Comenzaremos en cuanto se arregle. ¿Sí? Espero que ya me escuchen. Funcionó la semana pasada, sí, sí funcionó. Supongo que todavía no me escuchas, Karen.
Bueno, mientras Karen resuelve su dificultad técnica, que ojalá sí se pueda resolver, quisiera darles la bienvenida nuevamente. Gracias por unirse en nuestro segundo webinar de captura corporativa. Este evento lo organiza el grupo de trabajo de rendición de cuentas corporativa, sobre todo el grupo asesor de captura corporativa. Soy Mona, coordinadora del grupo de trabajo en rendición de cuentas corporativa, y les agradezco mucho por estar presentes. Este es un webinar dando seguimiento al primero llevado a cabo en abril. Ahí presentamos a qué nos referimos cuando hablamos de captura corporativa. Este fue el primero, o este será el primer webinar que desentrañará el concepto de captura corporativa. Hablaremos sobre su realidad, en donde las corporaciones tienen influencia en los procesos que se llevan a cabo en todo el mundo. El grupo asesor de trabajo ha identificado la manipulación de las comunidades como una de las manifestaciones más comunes de captura corporativa, tanto en su trabajo como en el trabajo de tantísimos miembros de la red DESC. El día de hoy contaremos con presentaciones para ejemplificar a qué nos referimos con manipulación de las comunidades. Así la entenderemos a través de los ojos de diferentes miembros de la red DESC. Contaremos también con análisis de Bobby, de Karen y de otros, quienes resaltarán cuáles son los diferentes componentes de la manipulación de las comunidades con relación a la captura corporativa. Les alentamos a hacer preguntas en el chat. Desafortunadamente no se puede hacer de forma oral. Sin embargo, por favor interactúen en el chat a su derecha, y si tienen alguna pregunta, nos encantaría escucharla. En caso de tener algún comentario adicional respecto a de qué forma podemos continuar nuestra labor como grupo asesor en la red DESC sobre captura corporativa, nos encantaría escuchar su opinión. Para comenzar, espero que ya funcione el micrófono y le vamos a ceder la palabra a Karen Keenan. Ella es la directora de una organización canadiense, se llama Above Ground, y ella es una abogada con una amplia experiencia trabajando en materia de justicia social en las ONGs canadienses y en el extranjero. Ha brindado liderazgo para poder mejorar mecanismos gubernamentales sobre captura corporativa. Le cederé la palabra en espera de que su micrófono funcione. ¿Me escuchan? No creo. ¡Ay, sí me escuchan! ¡Ay, qué bueno! Maravilloso. Soy yo la que no escucha. Bueno, una disculpa. Hoy me está costando esto del micrófono. No pude escuchar a Mona. Una disculpa por quedarme paralizada cuando se me cedió la palabra. Y una disculpa también por cualquier confusión. No escuché la introducción de Mona, pero imagino que le dio la bienvenida a todas las personas y me introdujo. Con ustedes compartiré comentarios muy breves para recordarles a quienes conozcan y a quienes no conozcan, pues nuestro proyecto de captura corporativa, y posteriormente introduciré una de las manifestaciones que abordaremos el día de hoy, manipulación de las comunidades. Comenzamos hablando sobre captura corporativa en el 2014 en uno de nuestros foros de los pueblos, y el interés que expresaron los miembros para enfocarse en esa área y de trabajar de forma conjunta fue impresionante.
Después de tales foros creamos el grupo asesor de proyecto, que se ha reunido vía telefónica, presencial también, para poder avanzar este trabajo de captura corporativa. Y bueno, los objetivos que nos hemos establecido articulan el concepto de lo que es la captura corporativa. Y lo hemos llevado a cabo al decir que entendemos este concepto y entendemos la influencia que tienen los actores económicos sobre los legisladores o tomadores de decisiones y las instituciones públicas. Nuestro punto de entrada, nuestro interés es particularmente cómo esto puede socavar los derechos humanos. Además, buscamos identificar las diferentes formas en las que este fenómeno se manifiesta, cómo es que de forma concreta se visibiliza, cómo es que se ejercita en diferentes entornos y de diferentes maneras. Lo hemos llevado a cabo y contamos con materiales disponibles en nuestro sitio web, en Above Ground. Además, hemos buscado socializar este concepto, diseminar información al respecto en nuestra red y también de forma externa. Esto lo llevamos a cabo de diferentes formas, por ejemplo, al presentar nuestra labor en diferentes reuniones entre nuestra red y grupos de trabajo, y también presentamos en foros externos, por ejemplo, en los grupos de trabajo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y trabajo. Ahí en su foro anual presentamos el concepto y la labor de nuestra organización, y también diseminamos información a través de nuestros seminarios web como este. Además, creamos un video, es una animación breve en aras de explicar algunos de los conceptos con los que trabajamos. Además, llevamos a cabo labor de defensoría, incluyendo contenido sobre captura corporativa en el contexto de las negociaciones en los tratados. Y finalmente, recientemente, en el 2018, varias personas sabrán, en Durban se tomó una decisión para poder desarrollar una campaña en materia de captura corporativa, sobre todo para hablar sobre los derechos de las mujeres al acceso de la vivienda y los recursos naturales. En esa reunión se expresó un gran interés, sobre todo en una manifestación de la captura corporativa, y esa fue la manipulación de las comunidades. Entonces, brevemente, y antes de cederle la palabra a mis colegas, pues, ¿a qué nos referimos con manipulación de comunidades? ¿Cómo se le entiende? La van a describir a gran detalle, pero brevemente les explico que son estrategias corporativas que socavan la toma de decisiones públicas, es decir, son inversiones que tienen repercusiones en la comunidad. Y vemos que esto se puede expresar en comunidades que buscan el apoyo de líderes para poder recibir inversiones. Aquí pueden ofrecerles, por ejemplo, empleos o dinero, o también se puede llevar a cabo vía intimidación. Se puede intimidar a los líderes de comunidades a fin de que validen un proyecto o una inversión. Además, las compañías tratan de generar conflicto o divisiones entre los miembros de la comunidad. De esa forma, buscan darle cabida a su inversión, generan caos, las personas se enfrentan, y esos son mecanismos para poder dar lugar a su inversión. Y también hay programas de responsabilidad social para poder obtener este apoyo. Entonces, de forma muy amplia y general, estos son algunos mecanismos que utilizan las compañías para que sus proyectos puedan progresar. Y bueno, no ampliaré más esta definición, dada que las otras personas oradoras hablarán más al respecto. Gracias. Muchas gracias, Karen. Fue una excelente introducción y un muy buen resumen acerca de la manipulación de las comunidades y cuál es la labor del grupo asesor sobre manifestaciones de captura corporativa. Los primeros casos, el primer caso es de Tailandia. Es manipulación de comunidad. Ananya Hermani
de Manushya Foundation nos hablará al respecto. Manushya Foundation es una ONG basada en Asia que busca trabajar en materias de justicia social, paz y derechos humanos. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Anania y a Ivy. Gracias por esa introducción. Como mencionó Mona, como una organización no gubernamental asiática contamos con la oportunidad de trabajar en varios países asiáticos. Sin embargo, el día de hoy vamos a presentar 2 casos de manipulación de las comunidades en Tailandia específicamente. Presentaré un caso y posteriormente mi colega Ivy presentará el segundo. Empezaré hablando con el Fire Power Plant. Este es un conflicto que afectó al área del sur de Tailandia y afecta principalmente a la comunidad musulmana. Este caso es muy importante, dado que esta es una compañía estatal llamada IGAT. Comenzó operaciones en el 2014, cuando principalmente se propuso el proyecto. Ha habido varios casos en donde se han socavado a las comunidades que han sido afectadas como resultado del proyecto. Ahora, la manifestación de manipulación de comunidades se ha vuelto más evidente. Y hubo 3 audiencias públicas durante el proceso de EIA. Y les voy a decir instancias específicas sobre la manipulación de comunidades en torno a esta planta de energía. El primero tuvo lugar en el 2014. Los miembros de comunidades estaban dando playeras a cambio de la firma y una copia de su identificación. Estaban firmando a una declaración diciendo que asistieron a la reunión y que estaban de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron a cabo. Se les brindó muy poca explicación acerca de la planta de energía. No se habló acerca del impacto negativo que tendría, y la mayoría de los miembros que atendieron no conocían el propósito de la audiencia. Durante una segunda audiencia llevada a cabo en febrero del 2015, aquí esta fue una reunión a puerta cerrada. No se le informó a todas las partes del proyecto y los miembros de la comunidad no se les consultó. Lo importante aquí es que estamos hablando de una población que está a 8 kilómetros de la planta eléctrica. Y fue empeorando, dado que se les bloqueó la participación a las personas participantes del proyecto, basados en la ley de prevención de desastre en Tailandia. Y hubo 1.500 soldados rodeando esta sede. No pudieron acercarse a la sede donde la reunión se llevó a cabo siquiera. Entonces esa fue la manipulación de las comunidades durante las audiencias públicas. Lo bueno son las comunidades. Las comunidades en sí mismas son muy activas, tratan de expresar su desaprobación. Y bueno, para darles más imagen al respecto, lo primero fueron las declaraciones públicas, que buscaban una mayor transparencia, y también expresaron su desaprobación en el comité gubernamental que aprobó el EHIA que surgió de estas audiencias. Además, han avanzado para ayudar a la comunidad, y lo primero que hicimos nosotros fue llevar a cabo investigaciones lideradas por la comunidad, que se llevó a cabo en esta área, tomando en cuenta el proyecto de rendición de cuentas internacional, International Accountability Project, y tratamos de recabar evidencia sobre estos casos. Utilizamos a la comunidad para poder brindarnos esta información vía el proyecto Captura Corporativa.
y se les brindaron subsidios para que los propios miembros pudieran llevar a cabo el mapeo en su comunidad. Es un mapeo acerca de recursos culturales y naturales y cómo estos se ven afectados por la planta eléctrica. Esto fue para incluir a aquellas personas que quedaron excluidas por la ley EHIA. Y fue para llevar a cabo una evaluación estratégica y ambiental. Este es un panorama muy general y ahora le voy a ceder la palabra a mi colega para que hable más acerca de otro caso. Buenas tardes. Como dijo Anania, yo les comparto el caso de Siri Island, que está en el sur de Tailandia. Es muy conocida debido a su turismo y muchos negocios se han establecido en el área. En esta isla hay una gran población de personas indígenas y a pesar de que Tailandia ha votado en favor de la declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas en el 2007, a las personas indígenas no se les respetan sus derechos. En este caso podemos ver que las personas de esa isla hablan acerca de miembros que no cuentan con títulos sobre sus tierras y esto ha sucedido durante generaciones. En este caso ha habido una falta de consentimiento libre. Este no se pudo obtener en el caso y tomando en cuenta también la manipulación de las comunidades se han utilizado diferentes tácticas en las tierras ancestrales. Y en lugar de brindarles estas tierras a los individuos de los pueblos originarios, se le han dado a inversionistas. Entonces quisiera hablar acerca de la manipulación de las comunidades que ha sucedido en este caso, en dónde sucedió y cómo sucedió. Antes que nada, la manipulación de las comunidades sucede en temas de títulos de la tierra. Las tierras que estas personas habitan se le ha dado a otras partes y básicamente la comunidad brindó firmas para que pudieran instalar electricidad en el área. Basados en estas firmas se utilizaron hacia otros fines. Otra táctica que se utilizó para obtener sus tierras y propiedad de estas fue que se les pidió que firmaran contratos para poder brindar acceso temporal a sus tierras. Hubo acuerdos gubernamentales acerca de que ellos iban a ceder sus tierras. Las tierras donde vivían se vendieron a inversionistas en el 2012 y aquellas personas que adquirieron las tierras, las personas indígenas, buscaron compensación a través de pagos y restitución de sus tierras. A través de varios litigios se ha solicitado primero información entre los abogados, dado que no había una participación efectiva de los miembros de la comunidad, no se conocían sus preocupaciones y no se les escuchaba. Ahora, el abogado involucrado en este caso, que fue propuesto por un miembro del Parlamento previo, indicaba que necesitaba tarifas u honorarios muy elevados. Y bueno, las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, expresaron sus dudas acerca de el aseguramiento social. Expresaron sus dudas y debido a eso se les excluyó de este procedimiento y ya no se les brindó información, se les excluyó de todas las informaciones recabadas de este caso. Y también en el procedimiento jurídico sucedió manipulación en la selección de mujeres en la Tribunal de Apelación. Uno de los defensores que estuvo involucrado en el caso, que documentó la historia de las islas de la provincia Phuket, al igual que el caso de los pobladores, contaron con un testigo que se volvió hostil y perdieron en el Tribunal de Apelación a favor de los inversionistas. Hubo manipulación financiera también
Y sin prueba creíble, 150 firmas se recopilaron por parte de los pobladores, pero se les dijo que no les iban a pagar, que tenían que la cabina de interpretación se disculpa, la oradora se paralizó, la imagen se quedó en pausa. Anania, sí, ya no te vemos. Voy a regresarte la conexión, ojalá ya funcione. Una disculpa, Ivy, te cortamos. Muy bien. Ivy va a continuar con el caso. Sí. Entonces, ¿cómo se han abordado estas problemáticas? Se han llevado a cabo investigaciones sobre este caso. Primero que nada, en el 2008, la Comisión de Tailandia sobre Derechos Humanos recomendó a las agencias gubernamentales investigar el caso y los títulos de tierra que se cedieron en esa área. Sin embargo, desafortunadamente no hay información acerca de medidas llevadas a cabo. Además, en el 2011, el sector público y la Comisión Anticorrupción de Tailandia buscó investigar el caso a mayor profundidad para poder revocar los títulos de la tierra. Sin embargo, hasta el momento no se han revocado estos títulos y en el 2019, este año en agosto, la Corte Suprema estuvo a favor de las personas indígenas, sin embargo, no ha habido una resolución efectiva. Y la semana pasada, bueno, pues qué pasos se necesitan a futuro para poder abordar estas problemáticas. Junto con la Red de Mujeres de Tailandia, se ha llevado a cabo un informe participativo liderado por la comunidad. La comunidad ha documentado su historia basándose en la evidencia que ha podido recopilar y también ha brindado recomendaciones acerca de lo que buscarían que se implementara. Primero, buscan recibir asistencia jurídica por parte de las ONGs, de los gobiernos, para poder retomar sus tierras. Además, quieren asegurar la investigación efectiva hecha por autoridades gubernamentales competentes y buscan organizar diálogo con autoridades provinciales y regionales para asegurar la protección de las tierras para las comunidades, para que en el futuro se pueda evitar esta situación. Nosotros tomaremos pasos para asegurar que estas recomendaciones se aborden. Tratamos de reunirnos con el Ministerio de Justicia el mes entrante y buscaremos que las recomendaciones se les dé seguimiento al pie de la letra. Gracias. Muchas gracias, Anania e Ivy. Ojalá y haya preguntas para ustedes. Pero fue una explicación muy integral y detallada. Fueron ejemplos muy buenos acerca de la manipulación de las comunidades en Tailandia. Muchas gracias por ello. Ahora voy al siguiente orador, José Jiménez. Él es del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. José es parte del Comité Ambiental, que es un movimiento social que ha utilizado el marco de la captura corporativa en su trabajo y en la defensoría que llevan a cabo ya en estos últimos años. José va a hablar acerca de la manipulación de las comunidades en Colombia y también reflexionará sobre la captura corporativa en la región de Latinoamérica. José, te cedo la palabra.
Well, thank you. First, Gracias, primero que todo, muy buen día para todas y para todos. Agradecer que este escenario se haya podido presentar, que nos hayamos podido reunir y articular precisamente para discutir un factor que es bastante complicado o digamos que nos permite entender cómo estos proyectos mineroenergéticos han calado y se han, digamos, sumergido dentro de las comunidades de tal manera que irrespetan y colocan en vulnerabilidad sus derechos. Y justamente cuando estamos hablando de la manipulación comunitaria desde la captura corporativa, pues estamos refiriéndonos a esa instrumentalización de los procesos de participación en la toma de decisiones de las comunidades en relación a sus proyectos de inversión, ¿cierto? Y por ejemplo, podemos destacar que algunas de estas acciones de la manipulación que se implementan son la cooptación económica de las organizaciones y líderes sociales, con la financiación de proyectos comunitarios, intimidación, la oferta de empleos, y todas esas acciones tienen como un objetivo que es generar un ambiente favorable de los intereses de las empresas a corto plazo, ¿sí? Justamente mientras logran la aceptación o lo que estábamos hablando en un principio, la licenciamiento social, la figura de licenciamiento social de los proyectos en los territorios. Y todos estos proyectos de financiación son presentados como beneficios del proyecto, ¿sí? Que parten desde la dinámica de la responsabilidad social, que hablan las empresas mineroenergéticas principalmente en Colombia y América Latina. Entonces yo quisiera referirme a 4 factores específicos que hemos identificado desde el Comité Ambiental en Defensa de la Vida sobre los procesos de captura corporativa. El primero de ellos es un factor ideológico, y es que justamente las empresas crean unas ideas fundamentales que intentan hacer una caracterización del pensamiento comunitario, y eso justamente lo hacen a partir de la visión antropocéntrica del territorio, y es entenderlo desde una perspectiva en la que el hombre, la mujer, pueden hacer uso de todo su entorno, porque según esta visión antropocéntrica, el hombre está en la cúspide de toda la pirámide alimenticia, y todo lo que esté debajo del mismo puede ser consumido, devorado, explotado, utilizado, extraído por parte del hombre y digamos su razonamiento científico y tecnológico. Entonces justamente cuando le calan a las personas dentro de este factor ideológico, le hacen creer que puede hacer uso y extracción de todos los minerales del subsuelo y del suelo, sin, desde luego, tener en cuenta que está haciendo una afectación social a la demás comunidad, sin tener en cuenta que se está haciendo una afectación ambiental, un daño a la naturaleza, que es un daño ocasionado a sí mismo, un daño al territorio. Entonces justamente ese programa político o esa característica antropocéntrica es con lo primero que intentan las empresas en llegar al territorio, justamente cuando hacen creer que no hay otra forma de vida, no hay otro modo de producción que no sea el extractivo, y que para eso justamente es que el proyecto está ahí, porque las personas lo necesitan para su vida y el desarrollo social de sus comunidades. Y ahí podemos hablar entonces del segundo factor que hemos identificado, que es el factor cultural. Y es que justamente las empresas, a través de la manipulación comunitaria, intentan controlar los modos de vida e intentan establecer y se presentan como algo tradicional en la comunidad, necesario para su vida, creando una única visión de desarrollo social. Y esa única visión de desarrollo social es un pensamiento único que se sustenta en la extracción de extracción de minerales del subsuelo, y eso justamente anula también la posibilidad de que los planes de vida comunitarios, de que las formas alternativas dentro del territorio sean visibles por parte de las comunidades, y que solo se pretenda ver una única forma, que es la impuesta por este tipo de proyectos. Y justamente cuando llegan a los territorios, dentro de esos factores culturales, intentan adueñarse o crear una empatía, un proceso identitario con la comunidad, haciendo creer que son parte de la misma, haciendo creer que son parte del territorio, y eso justamente lo vemos cuando las empresas tienden a colocar nombres a sus proyectos de montañas, ríos, lugares que son identitarios dentro de las comunidades, que hacen parte de sus procesos culturales, para que justamente éstas comiencen a ver el proyecto como si fuera algo propio, ¿sí? Y eso justamente es lo que se vio, por ejemplo, acá en el departamento del Tolima con el proyecto minero La Colosa, que justamente acuña el nombre de un cerro
y de una quebrada que está cerca a donde se pretendía desarrollar el proyecto minero a cielo abierto. Entonces, esto justamente pasa en muchísimos otros lugares, no solamente acá en Colombia y en el Tolima, sino que en todo el continente latinoamericano vemos cómo estas empresas también, por otro lado, aparte de acuñar los nombres territoriales, también intentan crear unos proyectos de reciclaje, formando en sí la creación de una perspectiva de una cultura ciudadana ambientalmente responsable, y es justamente por ahí también por donde ingresan a la manipulación de las comunidades, haciéndoles creer que son una empresa que respeta la naturaleza, que digamos promueve unas dinámicas sustentables en el ambiente o sostenibles y demás. Entonces, vemos esos dos factores. El tercer factor que hemos identificado es un factor económico, y es ahí justamente cuando vemos que los proyectos mineroenergéticos, cuando llegan a cualquier territorio del continente latinoamericano, intentan crear una financiación de proyectos productivos con la finalidad de que crean el pensamiento en la comunidad y en la opinión pública de que la agricultura puede subsistir donde hay proyectos mineros a gran escala o proyectos mineroenergéticos, pueden ser represas, pueden ser extracción de hidrocarburos, puede ser fracking, puede ser, digamos, cualquier dinámica que dependa de este modelo extractivista. Entonces, justamente cuando ellos llegan y comienzan a financiar esos proyectos productivos, pues desde luego juegan también con la necesidad de las personas, y es que, como acá, por ejemplo, en Colombia, la tenencia de la tierra es un poco complicada, digamos, es uno de los países con mayor desigualdad mundial en la tenencia de la tierra, y justamente vemos que, por ejemplo, el campo colombiano no produce lo que realmente debería producir. Colombia tiene 114,15 millones de hectáreas, de las cuales 50,91 millones son aptas para el uso agropecuario, según el Ministerio de Agricultura, pero tan solo de esas 50,91 millones de hectáreas se utilizan 5 millones para la producción agrícola. Eso justamente crea un marco, primero, de desigualdad, segundo, de desabastecimiento de alimentos, y tercero, que la mayoría de esas 5 millones de hectáreas están aptas para la producción de monocultivos, de palma africana, de caña, para la elaboración de agrodiesel. Eso justamente lo que permite es que la empresa, cuando llega a los territorios, dice: vamos a financiar proyectos productivos. Como la gente no tiene la posibilidad de producir, digamos, económicamente, que le quede un ingreso económico bueno, pues la empresa, desde luego, con todo el dinero patrocina esos proyectos, y de esta forma logra ganarse parte de la comunidad, porque se ven como benefactores. Pero justamente lo que está sucediendo en ese tipo de escenarios es que lo que está haciendo la empresa es una suplantación del Estado. Estamos viendo que ellas están intentando hacer lo que le corresponde a los estados como responsabilidad en los territorios. Por otro lado, las empresas también tienen un modus operandi de manipulación comunitaria, y es que crean ONGs locales en los territorios que justamente se encargan de hacer un lobby sobre los beneficios del proyecto. Estas ONGs son las que se encargan también de conseguir esos proyectos productivos, de coaptar las asociaciones campesinas, las asociaciones indígenas, las comunidades de juntas de acción comunal, y justamente también los partidos políticos, el Congreso de la República, entre otros escenarios institucionales y no institucionales del territorio, con el fin de buscar apoyo económico, mediático, comunitario, haciendo un lavado o una limpieza de lo que es la imagen de la empresa dentro de los territorios. Y por otro lado, estos proyectos mineroenergéticos también tienen una característica para la manipulación comunitaria, y es que financian proyectos de infraestructura. Entonces, cuando las empresas llegan a los territorios, reúnen a las comunidades, presentan los proyectos agrícolas, presentan los proyectos ganaderos, presentan los proyectos, digamos, de financiamiento de cualquier tipo de emprendimiento comunitario, pero también comienzan a hacer una labor de gobernanza dentro del territorio, y es que comienzan a pintar las escuelas, comienzan a construir redes de Wi-Fi gratuitas para las comunidades, compra de materiales para los hospitales, para las escuelas, comienzan incluso a pavimentar las vías locales de las comunidades, y eso justamente lo que hace, sabemos que juegan con las necesidades de las personas, es crear un escenario favorable para la empresa.
¿cierto? Y esos deberes netamente, como son del Estado, pues el Estado justamente se aparta de ese tipo de inversiones y le deja el control completo del territorio a la empresa. Y esa obviamente lo que permite es que la comunidad se vea dejada por el Estado, se vea, digamos, sumergida en un empobrecimiento absoluto, que la empresa es la única que podría sacarle de esa pobreza, podría sacarle a la persona o a la comunidad de ese sistema tan mediocre en el que se encuentra económicamente. Y justamente cuando no le funcionan las anteriores estrategias, entonces la empresa lo que hace es abrir una oferta impresionante de empleos y comienzan a contratar a todas las personas, ¿sí?, sin ningún requisito previo a las especificidades o a las, digamos, formas de especialización dentro de los proyectos que necesita el personal. ¿Sí? Tenemos que tener ingenieros, tendríamos que tener sociólogos, politólogos, entre otras, ¿no? Ellos contratan a la comunidad, así sea para pintar parques, así sea para hacer aeróbicos, así sea para estar firmando documentos, pero lo que quieren hacer es justamente coaptar a la comunidad con esa necesidad de empleo que existe en los territorios. Colombia justamente es uno de los países que tiene mayor índice de desempleo en América Latina. En la ciudad de Ibagué, que es donde yo vivo, es la tercera ciudad con mayor número de desempleo, y entre ellos pues vemos que también el municipio de Cajamarca es uno de los municipios que mayor afrontó esta situación y que la empresa quizás en un momento quiso aprovechar con la conformación de bastantes empleos en el territorio, buscando la posibilidad de una aceptación por parte de la comunidad cajamarcuna. Y vemos un cuarto elemento, un cuarto elemento que es el elemento mediático. Y justamente en este elemento, lo que intentan hacer las empresas para lograr la manipulación de la comunidad son contratar medios de comunicación, pagar pautas radiales que presentan, digamos, como beneficios del proyecto, ¿cierto? Pagan la prensa escrita, los periódicos escritos y revistas y demás, que también se encargan de publicar los beneficios del proyecto desde la lógica que ellos tienen, ¿no? ¿Cierto? También pagan incluso programas de televisión. Anglo Gold Ashanti, acá hace algunos años, le pagó a Caracol TV, que es la prensa de televisión más grande del país, un documental en la que se le hacía como la gran víctima de un escenario que se le estaba culpando, y era el asesinato de Pedro César García, un campesino del municipio de Cajamarca, Tolima, que murió en extrañas condiciones y que justamente era uno de los mayores opositores al proyecto. La empresa le paga al medio de comunicación para que éste haga un documental que se publicó en un horario donde toda la ciudadanía colombiana estaba presente, en el que dijeron que la empresa no tenía nada que ver con esto, que era una empresa ambientalmente responsable, que era una empresa que venía a traer desarrollo a nuestro país, y eso justamente lo que buscaba era la manipulación de la comunidad mediante estos factores mediáticos, ¿cierto? Y otro factor, digamos, que intenta crear dentro de esa visión mediática la aceptación pública de la comunidad, está también, digamos, el tema de una buena imagen publicitaria dentro del municipio, digamos, el tema de repartir volantes casa por casa, el tema de tener personas haciendo un lobby comunitario, que es de lo que se encargan las ONGs que ellas crean, que ellas mismas crean, que se van casa por casa a hablar de los beneficios del proyecto. Y un último factor que podríamos identificar es un factor de violencia, y ese es, creo yo, el principal factor cuando los demás no les funcionan, y es que tienden estas empresas a crear una manipulación de la comunidad por medio de las amenazas a las personas que se oponen a los proyectos. Y eso crea un escenario de miedo donde la comunidad deja de creer, ¿cierto? Deja de conformar una posición por miedo a que le suceda algo, ¿sí? Y de esta forma la empresa y el proyecto tienen el camino libre para poder operar, y eso justamente lo hacen a partir de la estigmatización de las organizaciones y las personas que se oponen a los proyectos, el crear una imagen dentro de la comunidad como si las personas que se oponen a ese tipo de proyectos fueran terroristas, fueran guerrilleros, como es lo que sucede acá en nuestro departamento, y creo que es lo que sucede a nivel latinoamericano, porque lo hemos visto en otro tipo de escenarios. Eso es justamente lo que nosotros hemos logrado identificar
a partir de un análisis colectivo desde el Comité Ambiental en Defensa de la Vida de lo que creemos que es la captura corporativa a partir de la manipulación de la comunidad, pero frente a eso creemos que también hay unas estrategias. Es muy importante seguir abriendo este tipo de escenarios, seguirnos encontrando, discutiendo, hablando, implementar esos procesos de documentación comunitarios que evidencien esa captura corporativa, seguirlos trabajando con las personas y la comunidad de nuestro territorio, crear ojalá una plataforma de monitoreo o un observatorio de corporaciones o mapeo de empresas, identificando las afectaciones a partir de estos ejes de la captura corporativa y que nos permitan desarrollar, como lo estamos haciendo de forma más contundente, una campaña para evidenciar los impactos de la captura corporativa, justamente porque, como lo decía Karin, estamos hablando de que la captura corporativa socava los derechos humanos, violenta los derechos humanos, y eso justamente es lo que tenemos que tratar de mitigar. Yo quisiera dejar hasta acá. Muchas gracias por la oportunidad y espero seguir atento en lo que pueda seguir aportando. Gracias. Thank you so much, José, for that powerful presentation. Y por el ejemplo en toda la región acerca de cómo la manipulación corporativa se lleva a cabo en las manos de las corporaciones. Esto nos brinda perspectiva sobre los diferentes elementos de la manipulación comunitaria. Ahora le cederé la palabra a Fernanda Hoppenheim, de Poder. Ella está basada en México y ha sido una de las miembros fundadoras del grupo de captura corporativa y compartirá con nosotros ejemplos de la manipulación de las comunidades en México y también comentarios de conclusión, y ojalá contemos con algunos minutos para responder alguna pregunta. Así que por favor siéntanse con la libertad de escribir en el chat cualquier pregunta que puedan tener y que gusten compartir con nosotros. Fernanda, te cedo la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. Hello, good morning, or good... Del otro lado del océano. Gracias, Mona, gracias, colegas. Pues a mí me toca un poco cerrar con algunas reflexiones y también jalando algunas ideas de los ejemplos de los casos que trabajamos en México. Poder acompaña distintos casos a lo largo del país de comunidades que se enfrentan a grandes empresas, sobre todo en las industrias extractivas, generación de energía, minería, y actualmente pues me gustaría comentar dos ejemplos muy rápidos de la manipulación que está sucediendo a nivel comunitario por parte de estas empresas. En uno de los casos es una empresa minera que pretende abrir una mina a cielo abierto en el estado de Puebla, en la zona de la Sierra Norte, y allí lo que hemos visto es que a partir de la consulta pública, la consulta comunitaria que se llevó a cabo hace unos 3 meses o 4 meses, hubo un proceso de interferencia muy fuerte de la empresa en ese proceso de consulta. Básicamente podemos pensar en 2 ejemplos concretos de manifestaciones de captura, con manipulación comunitaria. Por un lado, previo a la consulta, como comentaba también el compañero de Colombia, José, la empresa se acercó a las autoridades municipales, y esto es algo que vemos mucho en México, que incluso aunque a nivel federal en algunos casos haya buena voluntad para mejorar la regulación, en este caso minera, y la regulación ambiental, a nivel municipal la captura es muy presente. Entonces se puso de acuerdo la empresa con el gobierno municipal del lugar donde iba a suceder esta consulta para pintar el auditorio, para poner el sonido, para llevar las mesas, las sillas, etcétera, ¿no? Es decir, que desde el inicio tenía un rol muy prominente en la organización de la consulta, si bien la organización iba por parte de
era obligación de las autoridades, ¿no? Las autoridades de alguna manera dicen, aceptamos la colaboración de la empresa porque allí hay dinero, y entonces podemos poner muy bonito el auditorio, podemos tener micrófonos, podemos tener bocinas, etcétera. Entonces, ya de por sí, antes de que sucediera la consulta, que fue una sesión enorme, muy larga, donde llegaron 1.500 personas, había una interferencia inadecuada, indebida, que denunciamos en su momento y pedimos a las autoridades que detuvieran por parte de la empresa. El día mismo de la consulta, y esta es la segunda manifestación de esta manipulación, la empresa trajo 7 autobuses de gente que trabaja en sus minas en otros estados, sobre todo en el estado de Veracruz o en otras partes de Puebla, que de hecho no tienen, digamos, un poder de decisión sobre el proyecto porque no están en el área de influencia, en el territorio de influencia del proyecto. Sin embargo, trajeron 7 autobuses donde entran unas 50 personas, entonces trajeron 350, quizás 400 personas, portando camisetas y gorras de la mina, que además eso estaba prohibido en la consulta porque también es una influencia o una interferencia indebida. Y eso como ejemplos muy concretos. A lo largo de los años esta empresa ha tenido muy, muy malas prácticas y ha estado interfiriendo y tratando de manipular y dividir a las comunidades. Pero quería comentarles esos 2 ejemplos muy, muy concretos y muy prácticos, porque a veces pensamos que la captura es algo muy sofisticado y en algunas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de manipulación comunitaria, es algo muy evidente y básico como esto, como traer gente en autobuses con sus camisetas de la mina. En el caso de Sonora, en el norte de México, donde Poder acompaña a las personas afectadas por el peor derrame en la historia de la minería en México, provocado por Grupo México, que es una empresa enorme, la empresa minera más grande del país, además opera transnacionalmente, entonces se da ese fenómeno de una empresa transnacional de capital latinoamericano, de capital mexicano. Hemos visto que se manipulan firmas, manipulan actas de asamblea, se ha intentado también interferir manipulando las decisiones de la comunidad, y esto también lo vemos en muchos otros casos en la región e internacionalmente, como cuando hay asambleas comunitarias, cuando hay, en el caso de México, se llaman ejidos, que son estas configuraciones, estas formas de organización comunitaria de comunidades rurales o campesinas, en algunos casos indígenas, en otros no, pero los ejidos tienen sus propias autoridades y hay una interferencia enorme de la empresa con esas autoridades locales, con esas autoridades comunitarias, para tratar de o dividir las voluntades o manipular las decisiones de las asambleas. Eso, simplemente agregando a lo que ya venían comentando mis compañeros, son ejemplos todos parecidos, porque como ven, las prácticas de las grandes empresas suceden o se dan de manera muy similar en todo el mundo. Este fenómeno de la manipulación comunitaria tiene prácticamente los mismos patrones en América Latina, pero también en otras regiones del sur global, en Asia, en el Pacífico, en África, etc. De las intervenciones anteriores, nada más para cerrar, me gustaría reflexionar sobre algunas cosas que se dijeron. Por ejemplo, las compañeras de Tailandia hablaban de que uno de los casos que comentaron era no por parte de una gran transnacional, sino por parte de una empresa del Estado. Me parece que como activistas, que como personas defensoras de derechos humanos, que acompañamos o que somos en algunos casos miembros de comunidades, tenemos que estar mirando también muy fuertemente qué está pasando con las empresas que tienen control estatal. Ahí los principios rectores de la ONU y otros instrumentos internacionales nos dicen que cuando el Estado actúa como agente económico, tiene una responsabilidad incluso mayor de evitar el daño, y entonces ahí hay una posibilidad de regulación que no está sucediendo, y me parece que sería muy interesante que discutiéramos un poco más qué pasa con las empresas del Estado o que tienen participación estatal. Luego de los ejemplos que hemos visto, hablamos también de captura cultural, captura de las ideas, captura de la narrativa. En el proyecto tenemos identificado esto como otra manifestación de la captura corporativa, la captura de las narrativas o captura cultural. Sin embargo, lo podemos ver como todas estas manifestaciones en realidad están conectadas, ¿no? Cuando sucede la manipulación comunitaria también se manipula, como decía el compañero José,
cuál es la visión de desarrollo social de esa comunidad, cuál es el modo de vida que se está presentando como única alternativa. Se juega con la pobreza y la necesidad de la gente, con el desempleo en algunos casos, y con una visión de corto plazo que no permite ver cómo a largo plazo esto va a tener unos impactos muy negativos en el medio ambiente, en el agua, en el derecho a la salud, en la vida en general. También el factor económico, cómo se usa el factor económico y se manipula la información a nivel comunitario, ¿no? de los supuestos beneficios que va a traer, por ejemplo, una mina o cualquier otro proyecto, o los supuestos, la supuesta posibilidad de combinar la agricultura local con la actividad minera, o un proyecto de infraestructura, o un proyecto energético, un hotel en algunos casos. Recuerden que la industria del turismo también genera muchos impactos, desplaza comunidades, hay conflictos socioambientales en esa industria también, y obviamente en los agronegocios extensivos también. El tema de que no hay participación efectiva, sino que se dan procesos de simulación, el caso que les decía yo en México, donde la empresa desde un inicio estaba interfiriendo, donde se hace un proceso de consulta, pero que realmente no recoge o no contempla en la decisión final de las autoridades lo que está sucediendo, y ahí hay una manipulación, diría también por parte de las autoridades, enraizadas con la de la empresa en cuestión. Y bueno, también interferencia en cuestiones de gobernanza, ¿no?, de las comunidades, participar en procesos que no le corresponden a las empresas, que le corresponden al Estado y a las autoridades comunitarias. Y finalmente algo que a mí me ha tocado ver, y que imagino que a los otros compañeros y compañeras también, es esta supuesta confrontación entre las personas que van a trabajar en la mina, por ejemplo, o en el proyecto, o sea, esa fuente de empleo supuesta que trae un proyecto a gran escala, y las comunidades que van a ser afectadas, ¿no? Entonces, en realidad sabemos que estas empresas explotan trabajadores, muchas veces no le dan los beneficios de ley, etcétera, pero manipulan a, digamos, ambos grupos, la comunidad como tal y los trabajadores, para que se confronten, y en lugar de aliarse y reclamarle lo que le tienen que exigir a la empresa. Entonces eso también es un factor muy claro de manipulación comunitaria, y bueno, finalmente todos los procesos de responsabilidad social empresarial que desafortunadamente vemos demasiado, como construir escuelas, pintar la cancha de deportes, el auditorio, etcétera, que suceden todo el tiempo como si eso fuera a de alguna manera solucionar o evitar los daños o las afectaciones que traen estos proyectos a gran escala. Bueno, creo que dejaría por ahí mi comentario como resumen, y pasamos a las preguntas, si les parece bien. Gracias. Thanks so much, Fernanda. Absolutely, I think Me parece que es una muy buena hora para detenernos y para poder continuar con las preguntas. Por favor, siéntanse con la libertad de escribir sus preguntas en el chat, y nosotros podremos leerlas para que los presentadores las respondan. Ahora, si me lo permiten, comenzaré con una pregunta acerca del aspecto general de cómo comunidades, cómo podemos superar la manipulación de las comunidades. Si les parece, esta última media hora podemos abordar formas para superar la manipulación de las comunidades, o cualquier otro obstáculo que se nos presente y que específicamente enfrentemos en casos de manipulación de las comunidades. Eso sería muy importante. O bueno, la primera pregunta a Karen tiene que ver con reformas en políticas y reformas legislativas. Karen, ¿crees que hay obstáculos en términos de estas reformas? Es decir, obstáculos que nos evitan superar la manipulación de las comunidades. Te cedo la palabra. Gracias, Mona. Ahora sí les escucho, así que gracias.
Quisiera explicar un poco, porque les hablé muy en general acerca de nuestro proyecto y nuestras áreas de trabajo. Un área que omití mencionar fue que no nada más abordamos lo que es la captura corporativa y cómo se manifiesta y cómo las comunidades deben afrontarla, sino qué podemos hacer, qué pasos podemos tomar hacia la prevención de la captura corporativa o hacia su mitigación. Y un área en la que mi organización en particular ha trabajado, ¿no?, es en las reformas políticas y jurídicas para poderle dar cabida a los corporativos a fin de que se aborde la transparencia y se ven diferentes formas de manipulación. Entonces se busca minimizar esa influencia o al menos visibilizar la influencia que tienen los corporativos para que las personas puedan participar en estos procesos, entendiendo por supuesto qué es lo que sucede con claridad. Y lo abordamos en respecto a otras manifestaciones de captura corporativa que hemos examinado. Por ejemplo, la interferencia en el proceso legislativo, en los procesos legislativos. Se ve que los corporativos tienen un impacto en la gobernanza y en las políticas que se implementan. Entonces vemos qué tipo de mecanismos se pueden implementar para poder equilibrar la participación de diferentes actores. Y hemos llevado una labor menor acerca de qué tipo de mecanismos jurídicos se podrían implementar para controlar la manipulación de las comunidades. Esa es una área en la que nos gustaría trabajar de forma colectiva, nos gustaría incluir a los miembros que cuenten con experiencia o ideas al respecto en torno a qué tipo de mecanismos se podrán implementar. Y brevemente, porque no hemos llevado a cabo una sistematización al respecto, quiero compartir que estamos conscientes de la falta de mecanismos de protección, e incluso hay jurisdicciones en donde quizá existen los mecanismos para poder solicitar la información de las comunidades a fin de protegerlas de este tipo de influencia indebida. Pues con frecuencia estos son mecanismos inadecuados o que no se implementan de forma efectiva. Y uno de los puntos focales de esta presentación ha sido el derecho de las comunidades para ofrecer o retener su consentimiento a los proyectos. Y esto lo vemos en mecanismos legislativos que buscan obtener la perspectiva de las comunidades al respecto, o que buscan obtener su consentimiento. Por ejemplo, en mi país, en Canadá, hay disposiciones legislativas al respecto, y también en otros tales como Perú hay una legislación. Sin embargo, estos mecanismos hemos visto que no son efectivos para asegurar que se respeten las perspectivas de las comunidades, y los líderes comunitarios no cooperan, como hemos escuchado el día de hoy. Y lo que quiero enfatizar es que hay mucha labor para entender cómo funciona de una mejor forma y para poder saber cuáles podrían ser propuestas más efectivas a fin de asegurar que se respete la toma de decisiones al nivel local, para que las comunidades puedan seguir articulando su perspectiva, sobre todo en torno a las inversiones privadas. Gracias, Mona. Muchas gracias, Karen. Fue una excelente respuesta acerca de la reforma de políticas y reformas legislativas para poder combatir la manipulación de comunidades. Ahora hay algunas preguntas para la Fundación Manusha. Una es por parte de Fernanda respecto al involucramiento de las compañías que son propiedad del Estado. ¿Podrían hablar un poco más al respecto? Y también, ¿crees que hay una mayor oportunidad en materia de rendición de cuentas si es una compañía que es propiedad del Estado? Y hay otra pregunta de Cian, de IIP Thailand. Cian pregunta si creen que la investigación liderada por comunidades es un enfoque que permitirá que la comunidad de Tepa se reúna
bajo un mismo ideal, visión y acción. Se hace referencia a la herramienta de comunidad y quisiéramos escuchar si les ha sido útil, sobre todo si ha sido útil para la comunidad y si han visto alguna reacción. Te cedo la palabra. Gracias por las preguntas. Comenzaré con la pregunta de Fernanda. Es una muy buena pregunta. Nos ha sido muy útil que las compañías que son propiedad del Estado estén involucradas, porque así podemos cuestionar su responsabilidad en todo este aspecto. Porque hay otro ángulo, que es no nada más el hecho de que exista manipulación de las comunidades, sino que cuando se trata de captura corporativa, el gobierno está involucrado en estas tres etapas. Entonces, no nada más está involucrada en el informe de EIA y HEIA, sino que también tiene una involucración en el informe en sí. Entonces, lo que han tratado de hacer es utilizar órdenes de orden administrativo, y en este caso se vio específicamente, no lo mencioné, dado que hablábamos más acerca de las manifestaciones de la manipulación de las comunidades, pero no nada más fue el factor de la manipulación, sino que hubo varias razones que hicieron que la compañía de propiedad estatal tuviera un mayor impacto. Ahora, para responder a la pregunta de Tian, muchísimas gracias, Tian. Tanto ella como Tom, el trabajo del proyecto de rendición de cuentas corporativas ha sido sumamente útil para nosotras. Entonces, para brindarles información general, hay personas que no conocen la herramienta de IAP. IAP nos da una guía paso a paso sobre cómo las comunidades pueden liderar su propia investigación a fin de que puedan determinar cuáles deberían ser sus prioridades cuando surgen estos proyectos y cómo desarrollarlos en su comunidad. Además, aporta herramientas muy prácticas y actividades que se pueden utilizar en la comunidad. Y lo que fue muy útil en estas capacitaciones fue que, además de brindar todos estos ejemplos, los miembros de la comunidad pudieron reunirse y mapear cuáles serían los pasos, ver qué etapas se iban a desarrollar y crear planes de mitigación. Fue un proceso en donde todo se enseñó muy bien, fue muy práctico. Y el mapeo de la comunidad, ese se volvió un poquito más técnico para los miembros de comunidad, porque ahí lo que observamos fue el uso de herramientas más técnicas y cómo se utilizan los sistemas de información. Eso requirió un poquito más de conocimiento técnico y fue un poco más desafiante para miembros de la comunidad. Sin embargo, se mostraba el interés en aprender a usar estas herramientas y pues les fue muy útil. Algunas personas se siguen involucrando en otros proyectos como el de TEPA y en otros de la región que también les afectarían. Gracias. Muchas gracias, Anania. Fue excelente. Hay una pregunta para José. En su presentación habló acerca de la violencia y que la violencia es lo que las compañías usan con mayor frecuencia para poder manipular a los miembros de la comunidad y para silenciarles. La pregunta es, ¿qué formas y estrategias se podrían implementar
mediante las comunidades para que puedan superar la manipulación comunitaria. Te cedo la palabra. Desde esa manipulación violenta por parte de las empresas mineroenergéticas, acá en el caso del departamento del Tolima con el proyecto minero La Colosa, vivimos la estigmatización directa de la empresa en audiencias públicas que se convocaban para escuchar a las partes institucionales que tendrían que ver con el desarrollo del licenciamiento del proyecto minero La Colosa, y en esas audiencias la empresa nos trataba de guerrilleros, profesores investigadores que eran muy simpatizantes del sector minero energético en Colombia, nos trataban de yihadistas ambientales, terroristas mediáticos, es decir, crearon toda una figura de estigmatización en contra del movimiento ambiental, buscando que cada que nosotros habláramos, esa repercusión o esa visibilización que estábamos dando sobre la problemática ambiental se viera opacada, porque la comunidad desde luego iba a pensar que lo estaban hablando eran grupos terroristas y no un movimiento ambiental. Nosotros, ¿qué hicimos para voltear un poco en esa figura negativa o esa campaña negativa que creó la empresa minera acá en el departamento del Tolima? Por un lado, caracterizar la captura corporativa, es decir, mirar cuáles son sus componentes, de qué formas que se identifica en el territorio, qué características tiene esta misma cada que una empresa está operando en el territorio, y frente a eso comenzamos a documentar cada una de esas estrategias. Entonces mirábamos cómo la Anglo Chanti llegaba a pintar las escuelas, entonces documentábamos cómo llegaba a brindar materiales a los hospitales, entonces documentábamos completamente eso, y cuando teníamos una vez eso documentado lo visibilizábamos dentro de la comunidad. Entonces hacíamos jornadas pedagógicas y eso justamente posibilitó que estableciéramos un diálogo con toda la comunidad del municipio de Cajamarca, de la ciudad de Ibagué y otros municipios que hacen parte del departamento del Tolima, que se verían impactados por el proyecto minero. Logramos hacer que la comunidad entendiera que lo que se estaba en juego era la vida misma, que justamente cuando la empresa intentaba estigmatizar y de forma violenta amenazaba a algunos integrantes de la organización, pues lo que tendríamos que hacer en vez de escondernos es visibilizarnos mucho más, visibilizar y denunciar ese tipo de componentes por parte de la empresa y crear dentro de la comunidad un rechazo unánime al proyecto minero, y eso justamente lo hicimos con los procesos de formación. Hoy en día tenemos unos diplomados que son gratuitos para toda la ciudadanía ibaguereña, en donde asisten cerca de 1.200 personas, y lo que tratamos de hacer es crear un grupo de derechos humanos en donde estamos discutiendo constantemente qué es la captura corporativa. También estamos discutiendo lo que estamos realizando con el instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional, un poco buscando la justicia ambiental y social en el mundo, y estas personas se han convertido en replicadoras de lo que se entiende por captura corporativa y están comenzando a trabajar en sus territorios sobre este tipo de componentes y sobre este tipo, digamos, de factores que se presentan dentro del territorio por parte de estas empresas, que no solamente solo son mineroenergéticas, también hay otras corporaciones empresariales y financieras que capturan corporativamente y manipulan a las comunidades con el fin de favorecer sus intereses. Hemos logrado eso. Hoy en día estamos trabajando también en un documental en donde especifiquemos esos 4 componentes de los que les estaba hablando anteriormente: componente ideológico, cultural, económico y mediático, de la captura corporativa a través de la manipulación comunitaria, justamente para comenzarlo a mover por redes, comenzarlo a compartir en unas charlas. Hay una cosa que quería comentarles: cada persona del diplomado que nosotros ofertamos para poderse graduar tiene que abrir acá en la ciudad de Ibagué o el departamento del Tolima un espacio en donde asistan 20 personas más que no hagan parte del diplomado, que sean personas de la comunidad o estudiantes de colegio, para nosotros ir a dictar una charla. En esa charla les mostramos los impactos del proyecto, pero también cómo este tipo de proyectos intentan manipular a las comunidades, y eso justamente lo que hace es sensibilizar y crear un marco de visión sobre cómo no se deben dejar manipular por parte de las empresas desde el sector comunitario de la ciudad. Por eso justamente pues hemos tratado de hacer una campaña muy intensiva sobre la divulgación de lo que es la captura corporativa en nuestro territorio. No sé si podríamos dejar ahí.
Absolutely. Thanks so Muchísimas gracias por esa información adicional. Me parece muy importante el seguir escuchando acerca de casos de manipulación de las comunidades que suceden en toda la región, para que estemos más conscientes sobre las similitudes que tienen las estrategias y cuáles son las estrategias de las corporaciones, no nada más en Colombia, sino en todo el mundo, en diferentes partes del planeta. Hubo un ejemplo de Tailandia, escuchamos otro ejemplo de México, y hay muchos más ejemplos acerca de manipulación de las comunidades. De hecho, esta es una de las manifestaciones más comunes de la captura corporativa, y como se mencionó, vemos que sucede de formas muy similares en diferentes latitudes, así como escuchamos por parte de las diferentes personas miembros, por ejemplo también en Nigeria, en Sierra Leone, en la India. Vemos que esta manifestación de captura corporativa surge en diferentes partes. Y bueno, para dar seguimiento a este webinar, veremos cuáles son los componentes de la captura corporativa. Vamos a ver aquellos miembros que estén participando en este webinar. Espero que posteriormente contemos con una grabación. Bueno, contaremos con una grabación que será útil. Entonces, si ustedes tienen algún caso de manipulación de las comunidades que suceda en su región, nos gustaría escuchar ese caso. Y también, si cuentan con experiencia sobre cómo es que estos casos se pueden superar, o cómo se les puede hacer frente, y también cómo se han manifestado estos casos y cuáles han sido sus componentes. Eso sería sumamente útil para la investigación del grupo asesor del proyecto en materia de captura corporativa. Y también ayudaría para el desarrollo de diferentes herramientas a fin de que las comunidades puedan hacer frente a la manipulación de las comunidades. Y bueno, Radiachu también hizo una pregunta. Dice, desde Liberia, gracias a José por su presentación. Ahora entiendo que hay 6 factores sobre manipulación de las comunidades, factores que ha creado tu organización. Gracias por ello. La pregunta es, ¿tu organización ha identificado alguna estrategia que puedan utilizar las comunidades para minimizar los factores de manipulación de las comunidades? Creo que esa es una pregunta muy importante que también se podría hacer a Fernanda y a Anania e Ivy para que nos compartan sus conclusiones finales o reflexiones sobre ejemplos de estrategias que hayan identificado que permiten minimizar el impacto de la manipulación de las comunidades y también el impacto de que estas corporaciones tienen. Le cedo la palabra primero a José, luego a Fernanda y finalmente a Anania e Ivy. Well, thank you. Gracias por las preguntas. Justamente de lo que estábamos hablando hace un rato, es que una de las estrategias que hemos tenido la tenemos en 3 componentes: caracterizar, documentar y visibilizar. Y dentro de esa caracterización, pues obviamente también tenemos que tener en cuenta un eje importante, y es la formación comunitaria. Cuando las empresas llegan a los territorios, juegan con la desinformación, juegan también con la falta de saber científico, tecnológico, incluso globalizado de las comunidades sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, por medio de estos diplomados gratuitos, formar a las comunidades para la defensa del territorio. Entonces, cuando las comunidades están formadas, ¿sí?, que tienen una receptividad y tienen un análisis crítico de lo que está pasando en Colombia,
con el sector minero energético, pues es mucho más difícil para las empresas poder llegar hasta el territorio. Lo vivimos en Cajamarca hace 10 años, cuando la empresa comenzaba a hacer reuniones comunitarias, comenzaba a, digamos, coaptar a las comunidades, informándolas, presentando proyectos de agricultura. Entonces lo que nosotros hacíamos, lo que hizo Renzo en su momento, fue compartir con Robert Morán, que fue uno de los ingenieros más importantes que trabajó en Anglo Gold Ashanti, y que después se convirtió en un activista internacional que denunciaba los impactos de esta empresa en los territorios, principalmente en el Congo, en Tanzania y en otros territorios donde tienen proyectos la Anglo Gold, compartir un poco como los impactos que ese tipo de proyectos generaban. Entonces conformamos una charla en diapositivas que le mostrábamos a las comunidades. Entonces llegaba la Anglo Gold y nosotros llegábamos también con la presentación a refutarle los argumentos que tenía la empresa, y de esta forma les quedaba muy difícil coaptar a las comunidades. Y por otro lado también, digamos, hacíamos labores de resistencia, de movilización social. Entonces nos parábamos en los semáforos con tamboras, música y pintura a hablar con la gente que iban los carros, que iban los autobuses, ¿sí? Les comentábamos sobre la problemática, y las personas pues desde luego eran mucho más receptivas, porque lo que estábamos hablando aquí era de la extracción de 1 gramo de oro por tonelada de roca en un ecosistema completamente vivo, que es la Reserva Forestal Central, que queda en el municipio de Cajamarca. Ya nace el agua de la ciudad de Ibagué, se cultiva la mayoría de la comida. Cuando tú le dices eso a las personas, pues desde luego generas una sensibilización, y eso no permite que la empresa cale tan rápido dentro de las comunidades. Entonces, esa formación comunitaria fue lo que permitió que la empresa no polarizara tanto la ciudadanía en el municipio de Cajamarca, que era lo que hablábamos, y es que ellos justamente intentan polarizar y dividir la sociedad. Unos están a favor, otros en contra, pero justamente cuando formábamos a las personas con argumentos y con su saber tradicional del territorio, pues era mucho más difícil para la empresa lograr generar esa manipulación en la comunidad. Entonces optaba por las amenazas, pero nos visibilizábamos mucho más. Desde luego también teníamos mecanismos de autoprotección, pero a la empresa le era muy difícil tratar de señalarlos, porque tratábamos de ser muy visibles dentro del territorio, tener un margen de trabajo comunitario muy fuerte, de sensibilización casa por casa, un movimiento muy grande, la marcha carnaval, que son más de 120.000 personas en las calles, son ríos de gente exigiendo justicia ambiental, pues nos daba un carácter de civilización, y precisamente por medio de esos escenarios visibilizábamos la captura corporativa, visibilizábamos los impactos del proyecto y cómo ésta intentaba coaptar a las comunidades. Hoy en día la empresa tiene una influencia muy fuerte en las instituciones legislativas del país, pero eso hace parte de otro de los componentes, digamos, dentro de la captura corporativa, ¿no? Que es la interferencia en el sistema judicial, o también el tema de la diplomacia o el lobby político por parte de las empresas. Esas son unas de las estrategias, la formación, tener esos diplomados, que los logramos gracias a la Universidad del Tolima, es la universidad pública de acá de la región. Gracias a la presión del movimiento estudiantil logramos que la universidad certificara estos diplomados, entonces la comunidad lo recibe con mayor aceptación, porque es la universidad quien está también trabajando en defensa del territorio, y eso pues ha posibilitado que le sea muy difícil a la empresa permear la ciudadanía, visibilizando tanto la lucha, movilizando a la gente, siempre estar activamente informando sobre los impactos, estar denunciando en los medios de comunicación que no nos quieren, pero que lo intentamos de todos modos hacer, sobre los impactos de este tipo de proyectos. Entonces logramos como bloquearlos bastante, y ya a nivel nacional, desde el Movimiento Nacional Ambiental, intentamos conformar ya un escenario nacional que evidencie en todo el país la captura corporativa y los impactos del sector minero energético como algo negativo dentro de las comunidades, y eso ha permitido que les sea mucho más difícil a estas empresas llegar tan fácil a los territorios a manipular a la gente. Quisiera dejar ahí, no sé si fui claro. Thank you so much, José. That was una respuesta muy importante, y me parece que resumió muy bien lo que muchos y muchas de nosotros sabemos, que las comunidades se reúnen, y que cuando se reúnen con información certera acerca de lo que se lleva a cabo, esta puede ser una herramienta muy poderosa y puede generar un impacto muy potente. Ahora
para escuchar reflexiones de conclusión. Recuerden, solo nos quedan 2 minutos y le voy a ceder la palabra a Fernanda para que nos comparta una conclusión final y posteriormente a Nania. Thank you. Well, I agree. Con todo lo que dijo José, con estrategias propias de cada lugar, de cada región, pero sí, mucho tiene que ver con esto, con el fortalecimiento de las luchas y la formación a nivel comunitario. Agregaría quizás 2 cuestiones que nosotros hemos usado mucho como ONG que acompaña estos procesos, que es si documentamos y exponemos estas prácticas de captura y de manipulación comunitaria, pero la manera en que las exponemos tiene que ver con 2 procesos específicos. Por un lado, en algunos casos litigamos, o sea, usamos esta información para decir, sea en una corte, sea con un proceso administrativo con la autoridad correspondiente, que esa interferencia es indebida. Por ejemplo, en el caso de la asamblea, de la consulta comunitaria que yo les comentaba, fuimos varias veces con esta documentación a las comunidades, a las autoridades, eran los compañeros de la comunidad quienes tomaban las fotos de cuando pintaban el auditorio, de las reuniones entre la empresa y el municipio, etcétera, y eso se llevó a la autoridad ambiental diciendo, si esto sigue así vas a tener que suspender esta consulta porque ya está amañada, es decir, ya está previamente acordado qué es lo que tiene que suceder ahí, y de hecho lo suspendió una vez y pospuso la fecha, etcétera. Entonces, utilizar los mecanismos administrativos y civiles en algunos casos para denunciar esto y tratar de contener y de acotar ese espacio, ese margen de maniobra tan amplio que tienen estas empresas en el territorio. También exponerlo con los medios de comunicación, y creo que se pueden encontrar medios aliados que expongan estas malas prácticas también, y como sabemos, para la empresa su reputación es fundamental porque es lo que le permite continuar en el negocio. Entonces eso también puede ser una estrategia interesante. Y finalmente cerraría diciendo que es importante que tengamos en cuenta y que discutamos y que comentemos en las conversaciones subsiguientes lo difícil que esto es, ¿no? O sea, porque esa manipulación genera mucha ruptura del tejido social en las comunidades, y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Nosotras tenemos compañeras en la Sierra Norte de Puebla que están peleadas con parte de su familia, con muchas disputas cotidianas con sus vecinos. Todo este proceso de interferencia y de manipulación es muy doloroso también para las personas en las comunidades, y eso hay que tomarlo en cuenta en la conversación. Gracias. Thank you so much, Fernanda, and thanks to all the presenters today. Unfortunately, we'll have... Afortunadamente debemos concluir con ese punto sumamente importante, Fernanda. Gracias nuevamente a cada persona participante por sus comentarios, y también gracias a aquellos que se reunieron para escuchar. Espero que esto lo puedan escuchar posteriormente. Va a estar disponible la grabación y seguiremos en contacto. Nuevamente gracias y hasta la próxima.